¿Qué tal, amigos? Saludamos a toda la gente quienes a esta hora están en redes sociales. Empezamos a correr esta transmisión en vivo del programa Cómplices y la web legal con la abogada Angélica Jaramillo Rivadeneira. Abogada, bienvenida, buenas noches, el saludo en este momento a la audiencia de redes sociales y también de la 90.5. Muy buenas noches también a toda la gente que nos escucha. Bueno, ya estamos en vivo. Quiero iniciar, Julio, esta entrevista y dando a conocer todo el currículo, pues, de nuestro invitado con esta frase: no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida y la sabiduría nos ayuda a vivir. ¿Por qué hago este preámbulo, Julio? Porque realmente desde que conozco al doctor Milton Modesto Ávila Campoverde, siempre he admirado la templanza, el coraje y sobre todo la valentía de asumir los retos que su profesión le ha dado y ha cumplido a cabalidad, ¿no? Pero sobre todo con una característica primordial que debe generar un ser humano: esa sabiduría, esa humildad para ejercer cada reto, cada cargo que nos pone la vida. En este caso, bueno, el doctor Milton Modesto Ávila Campoverde nació en Santa Rosa, El Oro, el 5 de febrero de 1965 y ha desempeñado varios cargos dentro de su experiencia profesional. Ha estado en el libre ejercicio de la abogacía desde enero del 1992 hasta el año 95. Ha sido asesor jurídico de la CEDOC, CLAD Cuenca, 1993-1994. Fue juez de la Sala Multicompetente de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago, desde marzo del 2008 hasta la actualidad. Conjuez de la Corte Nacional de Justicia desde diciembre del 2019 hasta febrero del 2021. Juez presidente de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago, agosto del 2008 al 2019. Delegado distrital del Consejo de la Judicatura, juez del Juzgado Segundo de lo Penal de Morona, Santiago, secretario jurídico del INERI, Agencia de Aguas de Cuenca, actual Senagua. Establece el tema de docencia e investigación en la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, profesor de Ciencias Penales desde marzo del 2005 hasta el 2016. Presidente de la Junta Parroquial de Sitcay, Cuenca, Azuay, 1985 al 86. Concejal alterno del Cantón Cuenca, Azuay, tesorero de la Asociación Escuela de Sociología de la Universidad de Cuenca, presidente de la Asociación de Empleados Judiciales de Morona, Santiago, vicepresidente del Colegio de Abogados de Morona, Santiago y presidente del Colegio de Abogados de Morona, Santiago. Para nosotros es un honor tener este conversatorio, tener esta entrevista con una persona que ha hecho historia y que ha aportado de manera significativa a la provincia de Morona, Santiago y en el cantón Morona también, pues es un hombre querido, respetado dentro de nuestra ciudad. Doctor, el día de hoy para nosotros es un honor también tratar temas de interés actual, de interés político y jurídico, como es el juicio político que se está instaurando actualmente al expresidente, del Consejo de la Judicatura y también a los vocales, en este caso también al presidente actual, que es Fausto Murillo. Para entender un poco y dar a conocer a la ciudadanía sobre este tema, quisiera saber cuáles son las funciones, del Consejo de la Judicatura, qué es la función judicial, para ir un poco discerniendo el tema y conociendo un poco, y para posterior hablar de la normativa legal vigente que existe dentro de lo que es los juicios políticos. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura y qué es la función judicial? Gracias, un saludo a usted, a los radioescuchas. Gracias por sus palabras de elogio iniciales. Vivimos sin duda un momento importante en la vida democrática, política del país, el juicio político al Consejo de la Judicatura, que está concitando la atención de la ciudadanía. Sin duda la pregunta suya inicial vale la pena para posicionar qué rol tiene el Consejo de la Judicatura dentro de la función judicial. Muchas veces existe una propaganda demasiado inusitada del Consejo de la Judicatura, que terminan confundiéndole como que fuera un órgano jurisdiccional,
De hecho, hemos recibido algunos escritos dirigidos puntualmente a jueces de primera instancia, pero sin embargo se dirigen juez del Consejo de la Judicatura. Entonces, a nivel de ciudadanía existe cierta confusión sobre este tema. El mismo edificio del Complejo Judicial Morona, ustedes verán, existe un letrero enorme que dice Consejo de la Judicatura, como que todos quienes estamos dentro de ese edificio somos partes del Consejo de la Judicatura, y no es así. El órgano que administra justicia es la función judicial, dividida pues por la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales, los juzgados de primera instancia. Estos órganos están encargados de administrar justicia con apego a la Constitución y a la ley. Y naturalmente también, esto es importante, respetando, dice, o haciendo prevalecer el principio de independencia de la función judicial. El Consejo de la Judicatura pues es un órgano, se define, ¿no?, por la Constitución como un órgano de gobierno, administrativo y de disciplina de la función judicial. Es decir, este Consejo de la Judicatura, que tiene su génesis en la Constitución de 1998, lo que quiso es separar la función administrativa que antes tenían los jueces de la Corte Suprema en esa época y de las Cortes superiores en las provincias. Recordaremos, los abogados que tenemos ya más años que usted, que la Corte Suprema era la que designaba jueces de las Cortes Provinciales, y los jueces de las Cortes Provinciales designaban jueces de primera instancia en sus provincias y más funcionarios judiciales. Entonces, a partir del 98 se crea el Consejo de la Judicatura, pero con un poder mucho más limitado que el que tiene a partir del 2008, de la Constitución del 2008. Antes del Consejo de la Judicatura se limitaba a hacer los concursos para el ingreso a la función judicial y enviaba las ternas para que la Corte Suprema o las Cortes Provinciales designen los jueces que le competen. Es decir, cumplía el rol administrativo más propiamente, y el nominativo la seguían teniendo los jueces de la Corte Suprema, de la Corte Provincial. A partir del 2008, como digo, se cambia la normativa y se determina que sea el Consejo de la Judicatura el que organiza los concursos y finalmente designa a los ganadores de los concursos. Entonces, este cambio significativo implicó también que el Consejo de la Judicatura tenga un rol más protagónico dentro de la función judicial, que obviamente se ha cuestionado de diferentes maneras también. En fin, pero esa es la realidad, ¿no? Siempre estaremos también de por medio en la necesidad de hablar de qué se ganó, qué se perdió con ese cambio político, ese nuevo rumbo que se le dio a la función judicial. Se decía que se va a lograr más independencia de la función judicial. Recordaremos que desde los principios de la democracia o del retorno a la democracia en 1979, nuestra Constitución hablaba pues de que la facultad nominativa la tiene la Corte Suprema, la tiene el Congreso Nacional. Entonces tiene un origen político. Nosotros sabemos que el Congreso Nacional tiene una dimensión política porque tiene una representación política y democrática, obviamente dada en las urnas. Pero esa nominación directa de la Asamblea a la Corte Suprema y luego la Corte Suprema a las Cortes Superiores dejaba entrever de que había o podía haber una injerencia de orden de tipo político. Se quiso entonces, a raíz del 2008, quitar esa
intromisión, y de hecho el discurso que en esa época se manejaba era despartidicemos la función judicial y dejemos que nombre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se creó este organismo para que sea el que designe pues, los vocales del Consejo de la Judicatura y a la vez el Consejo de la Judicatura designe los jueces de cortes, de la Corte Nacional y cortes provinciales. No es del caso, pero es de mucho, está en la memoria colectiva, cuando Febres Cordero, por ejemplo, se tomó la Corte Suprema de Justicia, cuando en el 2005 se defenestró la Corte Suprema del 2004 en época de Lucio Gutiérrez, y se designó una Corte Suprema. Hemos avanzado, hemos tratado de avanzar bajo diferentes discursos. La consulta popular del 2011, el gobierno de Rafael Correa propició de que el Consejo de la Judicatura sea nombrado directamente a través de un Consejo de Participación Transitoria, recordemos, de 3 vocales, y este consejo a la vez, en nombre de la consulta popular de aquella época y de la despartidización de la función judicial, hizo una evaluación que terminó con una remoción masiva de jueces y de funcionarios judiciales. Nuestra provincia mismo, un gran porcentaje de funcionarios judiciales, no solo de jueces, dejó la función judicial a raíz de esa evaluación. Y luego llegamos ya a otro momento. En el gobierno de Lenín Moreno se hace una nueva consulta popular que la consigna era democratizar o descorreizar, se decía, la función judicial en esa época, y a través de la consulta popular se nombra un Consejo de la Judicatura transitorio también, en función, se decía, de evaluar la Corte Nacional de Justicia. Ese rol finalmente no cumplió el Consejo de Participación Transitoria, lo ejecutó el nuevo Consejo de la Judicatura. Pero bueno, a lo que voy es de que estamos de tumbo en tumbo con el discurso de despartidizar o de despolitizar la función judicial, pero siempre estamos abocados en la misma situación, ¿no? Esto un poco en torno a su pregunta, como de manera general, para ubicar el Consejo de la Judicatura dentro de la función judicial, ¿no? Ya. Doctor, estamos con la interacción ya de la gente. Edgar Shacay dice un inmenso saludo desde Huamboya al doctor Milton Ávila. Iralda Rivadeneira dice un fuerte saludo para el doctor Milton Ávila. Felicitaciones y que siga adelante, mi estimado doctor. Una pregunta, dice Pedro Machán. Pregunta, dice, ¿es muy común que los poderes políticos formen parte de otros poderes, sea judicial o electoral, como jueces, fiscales? La pregunta es, ¿cómo es posible despolitizar el Poder Judicial? Sí, es muy apropiada la pregunta. ¿Cómo despolitizamos? Lo que he dicho es pues de que siempre ha habido el esfuerzo o el discurso de llegar a eso. Pero estamos abocados en esta realidad. El Consejo de la Judicatura es un consejo que por la Constitución tiene una función también de gobierno de la función judicial y no obstante la Constitución dice que el representante de la función judicial es el presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, tenemos un consejo que tiene facultades hasta de suspender al mismo juez, al presidente de la Corte Suprema, y nosotros hemos visto cómo el consejo lo hizo. Entonces hay que cambiar la normativa, me parece, ¿no? Yo creo que hay que posicionar al Consejo de la Judicatura como un órgano disciplinario, administrativo, y probablemente devolver a los jueces o a la Corte Suprema el poder de gobierno de la función judicial. Podría ser un mecanismo, pero esto creo que es tarea ya de
análisis de quienes están controlando el poder político. Se habla de una nueva consulta popular posiblemente el próximo año. Probablemente ahí viene alguna consulta en torno a este tema, porque le hemos escuchado hablar ya al mismo presidente de que se estaría pensando en eliminar el Consejo de la Judicatura. Se puede eliminar el nombre, pero siempre es necesario que alguien administre, que alguien vea también la disciplina de los jueces, porque no se puede pues pensar que los mismos jueces tengan que hacer trámites para adquirir insumos, bienes y cosas por el estilo. Siempre vamos a necesitar un órgano administrativo y también disciplina, porque los jueces también tenemos que ser sometidos a una evaluación y disciplina en caso de incurrir en desavenencias, ¿no? Doctor, una pregunta dice, saludos para la UCACUE, saludos para la UCACUE al año de Derecho, segundo año de Derecho. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es la Corte Nacional de Justicia y cómo actúa en estos casos? Bueno, la Corte Nacional de Justicia es una corte de casaciones, básicamente, y fue limitada a ser una corte de casaciones, porque ya perdió el poder nominativo dentro de la función judicial. Entonces, tiene un papel de control de legalidad de las sentencias de segunda instancia, y un papel muy limitado ya, pues, o prácticamente anulado dentro de la dirigencia de gobierno mismo de la función judicial, ¿no? Listo. Ya, entonces esperamos seguir solventando las preguntas que nos hacen. Estamos ya conectando y con la interacción de la gente. Dentro de lo que el tema nos establece, bueno, una vez de que hemos analizado lo que es el Consejo de la Judicatura, la función judicial y se podría decir el conocer que es una parte administrativa y la otra sería la operativa de los jueces, es importante saber dentro de lo que es el tema de hoy, que es el juicio político, cuáles son las normativas legales vigentes, el procedimiento, en base a lo que es el juicio político y cómo se llega pues a estas circunstancias en la actualidad por el tema del juicio al expresidente del Consejo de la Judicatura y a los vocales, doctor. Sí, es decir, cómo nace este juicio político que nos ocupa en este conversatorio. En enero del 2022 recordaremos el ex asambleísta Fausto Jarrín y la actual legisladora Viviana Veloz, con el apoyo obviamente de los votos que son necesarios, de las firmas que son necesarias, presenta una denuncia en contra de los vocales y la expresidenta del Consejo de la Judicatura por haber desatendido sus funciones en la evaluación de la Corte Nacional de Justicia y su posterior nombramiento de jueces y conjueces temporales. Ante este pedido, la Comisión de Fiscalización, ¿no?, luego del trámite que se hace en la presidencia de la Asamblea, con los argumentos de la denunciante, en este caso ya de Viviana Bonilla, porque el otro denunciante renunció a su cargo para decir suyo, pues dedicarse al ejercicio de la profesión. Se expuso los argumentos que constan en la solicitud de juicio, se escuchó también a los funcionarios denunciados del Consejo de la Judicatura y se evacuó la prueba que incluyó testimonios de ex jueces de la Corte Nacional. ¿Cuáles son los argumentos de la acusación? De que existe una sentencia de la Corte Constitucional que señala que la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional no respetó los 3 años que se tenía para hacer el proceso de evaluación. Que no existe la figura, dice, de jueces y conjueces temporales. Esas son las causales. Exacto. Y de que en este proceso el Consejo de la Judicatura delegó funciones al Comité de Apoyo de Evaluación. ¿Cuáles son los argumentos que han esgrimido los acusados, los vocales de la Judicatura y la expresidenta?
se señala que las atribuciones están en el artículo 181 de la Constitución y el 40.2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, existe la facultad de evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional y de nombrar jueces o conjueces temporales en caso de que exista una falta de jueces elegibles. Y de que en ningún momento se dice que el Consejo delegó funciones al comité evaluador, sino que fue un instrumento de apoyo a la evaluación que el Consejo mismo implementó. Estos son los argumentos, ¿no? ¿Cuál fue la decisión? Doctor, perdón que le corte, ahí tengo una pregunta de un panelista. Dice, doctor, buenas noches. En el caso de Juan José Murillo, dice, en el caso de Juan José Murillo, hubo un inconveniente, dice, o un cuestionamiento dentro de lo que es el recurso a Guadalupe Llori. Eso no está dentro del proceso o de las 7 causales. Una vez culminado el juicio político, ¿no se le puede seguir por este tema? En este juicio político no, porque este juicio político tiene que concluir con la causal que se inició. Se podría obviamente iniciar otro juicio político por otra causal en contra de uno de ellos. Sí. En caso de que siga en funciones. O hasta un año después. O hasta un año después, dice la ley. Ya, ahí estamos. Sí. Prosigamos, doctor. Ya, entonces, con esos argumentos, ¿qué pasó en la comisión de fiscalización? Pues no hubo mayoría. Nosotros de los recortes de prensa conocemos de que se necesitan cuando menos 5 de los 9 votos en la comisión, pero no existió esos votos. En todo caso, el presidente de la comisión elaboró un informe señalando de que no existe causal de remoción, ¿no? Porque la Corte Constitucional en su fallo no señala que se ha vulnerado la autonomía de la función judicial, sino que fue un tema nada más temporal en la evaluación de la Corte Nacional. Pero como no hubo el apoyo necesario de los 5 votos para archivar el juicio, se elabora el otro informe en el que se dice pues que debe sancionarse o seguirse el juicio más bien a los vocales del Consejo de la Judicatura. Al no existir los votos necesarios, la decisión pasa al Pleno y es lo que ha ocurrido el día de ayer, ¿no es cierto? El Pleno, en base a esos informes, ha tomado la votación y con 87 votos a favor, 71 de los 71 requeridos, decidió llamar a juicio político. En estas circunstancias, en 5 días se llamará a los acusados a presentar pruebas de descargo. Doctor, y ahí con tengo esa otra, base perdón. se resolverá. Perdón, otra inquietud dice, en este caso, las abstenciones cuentan por parte también de los asambleístas de Morona Santiago. Saludos desde Tehuinza. Bueno, de lo que conozco, existe un voto de Celestino Chumpi a favor del juicio político y no conozco oficialmente, pero de conversaciones sé que la compañera ex asambleísta de Marcelino Chumpi, Consuelo Vega, se habría abstenido, ¿no? Entonces no habría apoyado el juicio político. Sigamos. Esa es entonces la decisión que toma el Pleno. Se harán las pruebas de cargo y de descargo y finalmente la Asamblea tomará la decisión. ¿Qué se necesita para ello? Pues se necesitan 92 votos, que son las 2/3 partes, ¿no? Entonces eso es un tema que está por resolverse. Si me decía usted algo de la normativa, me parece. Sí, sigamos con la normativa. ¿Cuál es la normativa legal vigente o en el tema del juicio político? A ver, la normativa, tenemos el artículo 131 de la Constitución, ¿no? ¿Qué nos dice? Hemos traído aquí una ayuda. Dice, la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos 1/4 parte de sus miembros
por incumplimiento de funciones que determina la Constitución y la ley. El juicio político, estamos hablando de ministros de Estado, de la Procuraduría General del Estado, en este caso el Procurador, Contralor General, Fiscal General, Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, las superintendencias, miembros del Consejo Electoral, del Consejo de la Judicatura, que es este caso, Consejo de Participación Ciudadana. Para el Consejo Electoral, de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, el requisito es reunir la votación de las 2/3 partes para la remoción. No así con el resto de funcionarios, que se requiere una mayoría simple, ¿no? Entonces, la ley sí ha previsto poner más control en la remoción de estas autoridades por el rol protagónico que tienen dentro del sistema En este democrático. caso ya se dio la votación, pues, ¿no? No, se dio la votación para iniciar el juicio. Para iniciar el juicio político, que se necesitaban los okay. 71 votos, ¿no? Pero para la remoción se necesitan, pues, las 2/3 partes. Bueno, creo que sea medio ocioso retirar todo el procedimiento. En todo caso, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, también a partir del artículo 78, regula el juicio político, siempre determinando en armonía con la Constitución el incumplimiento de las funciones del funcionario. Se requiere de una solicitud que se la proponga ante el presidente de la Asamblea con la firma de la 4ª parte de los miembros, que es lo que ocurrió en este caso. Verificado el cumplimiento, el presidente o presidente emitirá en un máximo de 3 días la solicitud a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, y esta comisión a la vez procesó dentro del plazo determinado. El artículo 81 dice, pues, que calificado el trámite, la comisión notificará al funcionario para que presente las pruebas de descargo. Vencido el plazo de las pruebas, la Comisión de Fiscalización y Control Político emitirá en el plazo de 5 días al presidente de la Asamblea un informe que detalle motivadamente las conclusiones, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Este es el paso, este es el procedimiento. Si no hay alguna pregunta, podríamos más bien concentrarnos a lo que es en definitiva un juicio político, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene? Doctor, para continuar, dice, saludos desde Méndez, el doctor Espinosa le saluda. Mi pregunta es, en el juicio político, el día de hoy informaban que se encuentra en la etapa de sustanciación. ¿Me puede explicar mejor eso? Sí, es decir, al no haber mayoría para archivar el juicio político o para resolver el juicio político, la decisión tomó el Pleno de la Asamblea, iniciar el juicio político. Y en este estado estamos, ¿no? Es la etapa de sustanciación. Exactamente, estamos en etapa de sustanciación. Entonces hay pruebas de descargo y luego de 5 días, me parece, la normativa señala, el Pleno debe tomar la decisión, o destituir o no destituir al Consejo de la Judicatura por la causal de incumplimiento de funciones, como decíamos, en el proceso de evaluación de la Corte Nacional y nombramiento de los jueces y conjueces temporales. Esa es la causal. Listo, entonces estamos respondiendo la interacción de la gente. También dice Liz Ullaguario, el señor Asamblea de Morona Santiago deben hacerle llegar la noticia de que sí hay unidades judiciales en la provincia, ya está todos los rincones. Ejemplo, Taisha, sigamos. ¿Qué es un juicio político, doctor? Ya para que sea más digerible a la gente. Bien, un juicio político, carambas, en pocas palabras diremos juicio político es juicio político. Carambas, tiene una dimensión jurídica y política, ¿no? No podemos decir que tiene solamente una dimensión jurídica, porque estamos hablando de un control constitucional, democrático, por supuesto, que está previsto en la Constitución, en la ley, para hacer efectivo el principio de responsabilidad de los más altos funcionarios del Estado, incluido el propio presidente de la República y vicepresidente, ¿no?
Tiene una dimensión política y jurídica, consiguientemente, y su juzgamiento, a pesar de que sea mixto, debe obviamente pues seguir un debido proceso y obviamente también precautelando el principio de legalidad. En este caso, si se inició por una causal, tiene que concluir demostrándose esa causal, ¿no es cierto? Y votándose por esa causal, no por hechos o causales que no ameritaron un juicio político. El artículo 129 de la Constitución habla de un juicio político al presidente y vicepresidente y señala que para proceder a su censura, destitución, se requiere el voto de las 2/3 partes de la Asamblea, como ocurre también en el caso de los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, parte de la función judicial. El artículo 130, que también fue un procedimiento que vivimos hace poco, habla en cambio de la destitución del presidente de la República por arrogarse funciones o por grave crisis y conmoción política, que es también una forma de control político y democrático. Y el 131 de la Constitución que hemos referido, que habla de este juicio político, ¿no es cierto? Rafael Ollarte, que antes de la conversación oficial que estamos teniendo hace rato, habíamos conversado y usted también le había leído, nos da un criterio muy importante de lo que es un juicio político y que vale la pena compartir con los radioescuchas para entender el desenlace que finalmente esto tendrá, ¿no? Sí, y también, bueno, para invitar también a los colegas que revisen el tema de lo que establece el artículo de Rafael Ollarte, súper interesante. Ahí el doctor le va a proceder a explicar. Vamos a leer, no es muy largo, vamos a leerlo textualmente para tal vez después comentarlo. En el artículo El juicio político en la Constitución ecuatoriana, que está en la revista número 4 de la Universidad San Francisco, en la página 56 dice: el juicio político tiene mucho de político y poco de jurídico, ¿no? Okay. Lo primero, no solo que es entendible, sino adecuado. La legislatura no reemplaza los órganos jurisdiccionales encargados de sustanciar y de determinar responsabilidades de las personas, sean estos funcionarios públicos o no, en las órdenes penal, civil, fiscal, laboral o de cualquier otro carácter, lo que además corresponde a una garantía judicial o del debido proceso. Digo y critico, dice, que en el ejercicio de la facultad fiscalizadora se aparta mucho de aplicar las reglas del debido proceso, las que deberían ser observadas en razón de que el funcionario sometido puede eventualmente ser sujeto de responsabilidad política. Así dista mucho la Asamblea, en este caso, de ser un órgano imparcial, dice, pues sus miembros no solo que no están jurídicamente obligados a actuar como reales juzgadores, sino que incluso estarían compelidos a votar en contra de sus convicciones personales. En esta clase de casos, si el partido o movimiento al que representa resuelve declarar como trascendental una resolución de forma previa, el desacato de esa resolución podría resultar hasta la expulsión del asambleísta, además de su pérdida de calidad de legislador. Bueno, en este caso hemos visto que efectivamente jefes de bloque ya anuncian cómo votarán sus legisladores, ¿no? Entonces estamos hablando de que este artículo tiene mucho de cierto, ¿no es cierto? Es decir, no estamos hablando de un tema estrictamente jurídico, sino altamente político. Y las decisiones que finalmente se tomen son políticas, y aquí depende ya del número de votos finalmente, cómo políticamente se resuelva.
Es decir, argumentos a favor, en contra, serán válidos para justificar la decisión, pero finalmente estos juicios tienen una alta dimensión política, y es que el Estado se compone así, pues, ¿no es cierto? Nosotros elegimos a los asambleístas, les damos el control o la potestad más bien de legislar y de fiscalizar, y ellos ejercen esa potestad. Esa es la democracia, voto de mayoría, ¿no? Matías Carpio, desde el Cantón Palora, dice: absurdo y chocante que se meta la política en un poder del Estado, el poder judicial. Esa es, bueno, como usted lo dice, ¿no? Esa es la parte que ya está, la administración de justicia sí, la ley está establecida así, pero bueno, hay gente que opina de manera diferente, ¿no? Así es, así es. Es decir, yo, de modo muy personal, yo soy un funcionario judicial, como usted señala, desde el 95. Por mucho tiempo que esté aquí, puedo caer bien a unos y caer mal a otros, por decisiones que se hayan tomado, por el hecho de estar mucho tiempo también en la función judicial. Puede ser vista, como le digo, bien o mal desde diferentes puntos de vista, pero mi realidad es que siempre estamos abocados a esto, ¿no? Es decir, el discurso de ayer fue: quitemos las manos de los partidos políticos. Después vienen los movimientos políticos y quitemos la mano ahora del movimiento político esto, para ver si otro movimiento político pueda controlar el Consejo de la Judicatura. Entonces estamos de tumbo en tumbo, y eso hace mal a la función judicial, obviamente. Ahora, en este discurso político sobre la función judicial, obviamente los jueces tenemos que tener una posición muy clara, ¿no es cierto? Es decir, pueden haber y hay estos dirimetes, estos tiras y jalas de orden político, pero quienes administramos justicia no podemos estar sujetos a eso. Es decir, el juez que está resolviendo una causa y por compromisos, por llamadas, por lo que sea, resuelve de un modo, pues no es digno de ser juez, ¿no? El juez tiene que resolver, le guste o no le guste, a la mayoría o a la minoría, o a quien, al amigo o al enemigo, resolver como corresponde, porque no hay otro modo. Lamentablemente los jueces no tenemos el poder democrático que tienen los legisladores, entonces nuestra legitimación democrática está en la decisión. Quien lea una decisión de un juez en forma motivada, razonada, dando razones del por qué resuelve de ese modo, pues va a justificar o injustificar esa decisión. Entonces, los jueces tenemos legitimación a través de las decisiones judiciales. Doctor dice, acláreme algo, saludos. ¿Un juicio político es solo para los administrativos del Consejo de la Judicatura o para los jueces también? No, este juicio es para los vocales del Consejo de la Judicatura. Los jueces obviamente no pueden ser llamados a juicio político, ni los jueces de la Corte Nacional, menos los de las Cortes Provinciales. Más bien es el Consejo de la Judicatura el que tiene la facultad de evaluar y eventualmente remover a los jueces, ¿no? Ya, muy bien, espero hayamos aclarado las dudas. Bueno, dentro de lo que es su experiencia, doctor, hablamos de que desde 1995 usted está dentro del Consejo de la Judicatura, me parece que escuché bien, ¿no? 1995. Ahora, dentro de lo que es la estructura orgánica del Consejo de la Judicatura y con el devenir de los tiempos, ¿cómo ha mejorado o cómo hemos avanzado como Consejo de la Judicatura? Sí, aparte de lo que ya he señalado, ¿no es cierto? Vea, en el 95 cuando yo vine, no teníamos computadoras, ¿no es cierto? Existían las máquinas antiguas, entonces los jueces teníamos que, ya nos imaginamos, ¿no es cierto?, resolver ahí con la máquina de escribir y el Cardex para corregir los errores o el corrector para enmendar nuestros fallos.
Muchos de los jueces, en el que me incluyo yo, hemos tenido que comprar la computadora de nuestros recursos y llevarla a la oficina para mejorar el trabajo. Después vino ya el mejoramiento, ¿no es cierto?, la dotación de las primeras computadoras de la función judicial. Vivíamos arrendando muy cerca del parque cívico. Luego fue creciendo la función judicial, hemos tenido que arrendar más locales porque ya quedaba muy pequeño la dimensión de los juzgados. Y ha ido creciendo muy lentamente, ¿no es cierto? Hubo, entre comillas, pongo yo, cierta abundancia en el periodo de transición del Consejo de la Judicatura en el 2011. Muchos recursos, mejoraron las infraestructuras, mejoró la tecnología, aumentaron significativamente el número de empleados judiciales. Y luego pasamos, en cambio, a vivir una crisis como con toda institución, ¿no es cierto? Entonces se han cortado el presupuesto de la función judicial significativamente. Yo no tengo los números como para cuantificar, pero a tal punto se han ido restringiendo los recursos que hemos escuchado al Consejo de la Judicatura actual reclamando la atención del poder político con la asignación de recursos para poder atender las necesidades, ¿no? Pero en medio de eso también este Consejo de la Judicatura ha hecho mejoras, ¿no?, significativas. Por ejemplo, la dotación de un juez Ataixa, que ha sido un reclamo por muchos años. Finalmente se cristalizó. Acabamos de posesionar a una nueva jueza de la unidad de familia la semana pasada, y es la segunda juez, porque este mismo consejo creó la unidad de Es decir, de se ha violencia. atendido en estos casos, que es una necesidad, ¿no?, por el tema del crecimiento y la población a nivel de lo que es Morona Santiago. Sí, naturalmente. Es decir, no se puede decir que ningún consejo de la judicatura en ninguna época no ha contribuido a la mejora de la función judicial. Ha sido una mejora paulatina, ¿no es cierto?, que hemos sentido. Entonces no podemos decir que antes de no había o que después de tampoco hay. Es decir, hay que ser honestos con la evolución que ha tenido la función judicial. Ya. Lizo Yaguari dice, una pregunta para el doctor. ¿Qué opina de la designación de él como conjuez de la Corte Nacional que realizó este Consejo de la Judicatura? No sé si está bien la pregunta. Se refiere a mí, entiendo, Me parece mi que sí. designación. Bueno, ya hemos topado el tema ¿no es cierto?, con la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Significó la salida de varios jueces y conjueces. Me parece que quedaron 7 de los 21 jueces. Entonces, si no pasaron la evaluación, fueron removidos. Existía un vacío. ¿Qué jueces designa el Consejo de la Judicatura si no hay jueces elegibles? Entonces, con la atribución que le confiere la Constitución, la ley en el artículo 40.2, me parece, del Código Orgánico de la Función Judicial, se designan jueces temporales porque eventualmente, no solamente por la evaluación, ¿no es cierto?, que está originando este juicio político. Imaginémonos que los jueces actuales, porque a lo mejor reciben una amenaza de una bomba que va a estallar en el edificio y de pronto hay alguna situación parecida, deciden renunciar. ¿Qué haría el Consejo de la Judicatura si todos los jueces de la Corte Nacional renuncian? Tendrá que recurrir a los jueces temporales de las Cortes provinciales, como lo hizo el Consejo de la Judicatura en ese momento. Es decir, no puede la función judicial, por un momento no previsto, por algo imprevisto, quedarse sin resolver causas. Y eso es lo que ocurrió y así se procedió, ¿no? En esa designación se recurrió a los jueces de las Cortes provinciales y ahí fui considerado yo
lo tomé como un honor por los años que he estado dentro de la función judicial, representar en esa dignidad, y lo hice, a mi entender, cumpliendo mi función y mi obligación, ¿no? Qué lindo. Dice, saludos a la web legal, saludos doctora, muchísimas gracias. Qué interesante saber que la política también está inmersa en el Poder Judicial. Bueno, este tema en sí causó controversia a nivel nacional, está causando controversia y es importante también aprender sobre eso. Siendo las 21:42, nos hemos ido 40 minutos de entrevista, doctor. Julio, no sé si tenemos preguntas. Bueno, me voy con el último saludo. Dice, saludos doctor desde Méndez. Un placer verlo y saber de usted. El doctor Carpio, el mismo señor que le saludó hace un momento. Bueno, doctor, para terminar con esta entrevista, ¿quiere saludar a alguien, a su esposita, a su familia? Alguien ya es el momento feliz de la entrevista. Bueno, muchas gracias. Sin duda, un saludo a mi esposa, a mis hijos que seguramente me están viendo o escuchando. Un saludo a toda la población de Macas, Morona, Santiago. Bueno, sé que rebasa también este programa las fronteras. A los compañeros judiciales y, por supuesto, agradecido mucho por la invitación a topar un tema no muy jurídico, como decíamos, también con una dimensión política que esto tiene. Pero es que la función judicial es parte del Estado, ¿no? Entonces, estamos abocados a estas situaciones. Lindo. Bueno, estimado Julio, te comento que por interno, y justo conversaba antes de iniciar el programa, tengo punto de noticias, dice. Y me dicen, por favor, doctora, saque este tema a colación. Atenti, antes de que se nos acabe el Facebook Live. Punto de noticias dice, el acuerdo ministerial MDT 2021-220 del 18 de agosto del 2021 dispone que las empresas con más de 25 trabajadores que realicen sus actividades en la provincia de, ojo, Morona, Santiago, Napa, Orellana, Pastaza, Sucumbío, Zamora, Chinchipe, deberán contratar al menos el 70% del personal y residentes amazónicas. Esto basado en la ley de la Amazonía. Atenti alcalde, atenti prefecto, atenti asambleístas. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? Y ha sido muy importante y me dicen, doctora, tiene que sacar esto. Hay instituciones públicas que no cumplen con este mandamiento de la ley y deseamos se consulte a las universidades que están funcionando en Morona, Santiago. SPOCH, Universidad Católica de Cuenca. Dice, la planta docente y administrativa de la sede Morona, Santiago, sobre todo de la SPOCH, cumple con este mandamiento de la ley. Ojo, se debe disponer al MDT las visitas para su constatación en sitio y se debe también solicitar, en este caso a los funcionarios públicos, quien corresponda haga la respectiva veeduría sobre este tema. Muy importante, la web legal va a estar trayendo a colación también sobre lo que es la ley de la Amazonía y sobre todo un espacio también para que la gente un poco conozca de que tiene también el derecho a laborar por ser de aquí, del cantón y de la provincia. Importante este dato, Julio. Y bueno, para culminar, para nosotros ha sido un placer estar con usted, querido y estimado doctor Milton Ávila. Para nosotros ha sido enriquecedor aprender con usted. Realmente el conocimiento que usted maneja en materia legal para mí es de mucha admiración. Muchísimas gracias por tener esa humildad de venir a este espacio, ¿no? Que este espacio que es para compartir, para aprender sobre todo con la gente de los lugares más lejanos, porque esta sintonía llega a los lugares más lejanos. La voz de Lupano comparte la fe, comparte conocimiento y da un grano de arena a cada una de las personas en los diferentes lugares, sobre todo en los más recónditos de la provincia de Morona, Santiago. Julio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, el espacio de la web legal son las 21:46 en todo el territorio ecuatoriano. Claro, una hora menos en la región insular de Galápagos. Despedimos de este espacio y continuamos con la programación regular de esta noche de lunes, arranque de semana.